Bienvenidos a la presentación de El Oscuro Reino de la Garúa del profesor y queridísimo escritor Emilio del Carril. Durante esta tarde nosotros vamos a ajustar cuentas con la microficción, ¿verdad, Emilio? Eso es lo que intentamos hacer. Así que vamos a tener una presentación donde nos vamos a conversar acerca de este libro que acaba de recibir el Premio Nacional de Cuento Microcuento del Pen Club de Puerto Rico. Un aplauso. Tu mamá y yo estamos muy orgullosos de ti. Yo también. Y de tus logros. Y luego de que conversemos un poco acerca de que tengamos la presentación del libro, entonces yo voy a conversar un poco con Emilio acerca de El Oscuro Reino de la Garúa, y al final yo le tengo una sorpresa a Emilio que él no se la espera y lo voy a poner en una situación bien difícil, así que si ustedes se quedan con nosotros hasta el final van a ver a Emilio como nunca lo han visto. Yo que pensé que había borrado la foto, pero... Emilio, si tú sabes que yo soy así, ¿para qué me invitas? Pues para proceder con esta magnífica presentación del El Oscuro Reino de la Garúa, quiero darle la bienvenida a un destacadísimo académico, quien es doctor en literatura puertorriqueña y del Caribe y es profesor de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y de la Universidad que se encuentra en Cupey, en el recinto de la Universidad Ana G. Méndez, que se encuentra en Cupey, que anteriormente era conocido como la UMED. Así que vamos a relajarnos y a disfrutar todos de esta presentación. Dejo con ustedes al doctor Ricardo Rodríguez. Gracias a todos por la presencia, buenas tardes. En El Oscuro Reino de la Garúa, segunda jornada. El colega y amigo escritor Emilio del Carril me hizo un acercamiento hace unos días, hace bien pocos días, para preguntar si podía hacer algunos comentarios, más bien desde la perspectiva académica, de su más reciente publicación, Premio Nacional del Certamen de Pen de Puerto Rico. Unos 10 minutos, me dijo. Por supuesto le dije que sí. Casi de inmediato me percaté de en qué me había metido. Condensar la reseña de este libro en tan poco tiempo. Luego de repasar todas mis notas, entendí lo que implicaba la labor de resumir tanta información, algo muy parecido a su trabajo literario en los 3 tomos que forman esta extraordinaria colección. Como imagino que la mayoría de ustedes prefieren la lectura gozosa de los textos, y dado la limitación mencionada, daré un esbozo de las características que hacen de este texto un importante hito en las letras puertorriqueñas. Y es que todos hablan del libro de microcuentos de Emilio del Carril, pero ¿lo es? ¿Escribe microcuentos este contador de historias? Más aún, ¿deben las organizaciones literarias, el PEN, la academia, separar la categoría de cuentos de la de microcuentos? ¿Cómo llamarle? ¿Microcuento o minicuento? ¿Microrelato? ¿Minificción? ¿Ficción mínima? ¿Ficción súbita? ¿Acaso escritura hipertextual? ¿Cuál debe ser el lindero que marque la cantidad de palabras para ser llamado micro? ¿Basta que sea breve para ser considerado minificción? Durante mi fugaz incumbencia como presidente del PEN, una de las primeras proposiciones que hice fue separar la categoría de cuento y microcuento. No pude convencer a la Junta, pues lo cierto es que yo mismo no tenía claras las fronteras entre uno y otro. Más bien me guiaba el instinto de que estábamos ante algo distinto, aunque en el laudo, en la premiación, el jurado corroboró mi impresión, solicitando una separación entre cuento y microcuento para los posteriores certámenes. Luego leí en algún lado que el propio del Carril hablaba de la urgencia de problematizar el concepto y desarrollar una perspectiva desde la perspectiva puertorriqueña. Asumí el llamado y desde hace varios meses estudio de lleno todo lo relacionado al tema. No es este el lugar para disertar sobre lo que ya muchos llaman el género del siglo XXI, así que solo mencionaré algunos detalles que considero necesarios. Aunque microcuento, microrelato y minificción parecen términos similares, no lo son necesariamente ni de fondo ni de forma.
a contestar la pregunta de si estamos ante un nuevo género o simplemente se trata de un subgénero del cuento. Afirma Zavala que la extensión de un cuento convencional oscila entre las 2.000 y las 10.000 palabras, mas al estudiar las antologías y las investigaciones que se han realizado hasta ahora sobre cuentos cuya extensión es menor a las 2.000 palabras, él propone entonces reconocer la existencia de 3 tipos de cuentos breves y que las diferencias genéricas entre cada uno de estos tipos de cuentos dependerá de la extensión respectiva. A cada uno de estos tipos de relatos, respectivamente, los denomina cortos de 1.000 a 2.000 palabras, muy cortos de 200 a 1.000 y ultra cortos de 1 a 200 palabras. Por otro lado, podríamos hacer alusión al llamado contrato de lectura, es decir, lo que como lectores esperamos de cada género y los límites entre los mismos. Por ejemplo, minicuento para un lector común requeriría que, aunque breve, contenga los elementos canónicos o convencionales para ser llamado como tal, es decir, tiempo, espacio, personaje, narrador y un final sorpresivo, el llamado epifánico. Así que Zavala parte del supuesto de la existencia de 3 modelos de la literatura: el clásico, el moderno y el posmoderno. El clásico como representación convencional de la realidad, con una única verdad, una secuencia ordenada y un final epifánico o sorpresivo. El moderno, que es un cuento realizado desde una perspectiva variada, que admite multiplicidad de interpretaciones, juega subjetivamente con el tiempo y espacio, su final puede contener varias interpretaciones y es fundamentalmente antirrealista, cuando se entiende que se enfrenta a los cánones clásicos. A esto se suma el denominado cuento o ficción posmoderna, que resulta de una yuxtaposición de las reglas del discurso clásico y moderno. Zavala prefiere el término minificción y trabaja una definición de esta que cito: la minificción no es un minicuento, sino un texto experimental de extensión mínima con elementos literarios de carácter moderno o posmoderno, mientras el minicuento contiene una narración completa y autosuficiente y por lo tanto es de carácter tradicional. En cambio, la minificción puede ser moderna o fragmentaria, como parte de una totalidad a la que pertenece, o posmoderna y fractal, como parte de una serie con cuyos otros textos comparte rasgos específicos. Por lo tanto, la minificción siempre surge como consecuencia de un acto de relectura irónica o paradójica de convenciones textuales, ya sean genéricas, ideológicas o ambas. En resumen, cuando hablamos de minificción, estamos ante un nuevo género literario con sus propias características vinculadas a los tiempos de la tecnología en la que vivimos. Sus características se apoyan en la fragmentación y lo indefinido, y dependerá de las capacidades y competencias del lector para reconocer las alusiones extratextuales. En El oscuro reino de la garúa, segunda jornada, Emilio del Carril juega y experimenta con el amplio espectro de la narración breve, matizada por las alusiones extratextuales ya mencionadas, que enriquecen la lectura, alusiones bíblicas, referencias literarias. En estas ficciones usted reconocerá a Quiroga, a Bioy Casares, a Cervantes, a José Luis González, a Alejo Carpentier, Vallejo, reconocerá proverbios, refranes, incluso superhéroes, y claro, a Borges. Sobre todo Borges está presente en este libro como espejo que no solo refleja, sino que refracta, delimitando una realidad paradójicamente limitada. Y para eso quiero leer, ya que son breves, el cuento número 164. Terror en la intersección. Uno de los peores inconvenientes de no tener energía eléctrica es que los semáforos no funcionan. Me aterrorizan las intersecciones porque eso de meterme entre autos que a su vez intentan pasar me resulta una pesadilla. La gente ha establecido un tipo de ley del revólver en las carreteras. La tregua a la violencia de los primeros días terminó demasiado rápido. Ahora los conductores son más osados, egoístas y agresivos. La gente devela su verdadera personalidad cuando está al volante.
Estoy cerca de la intersección de la avenida de Diego y la Roosevelt. Recién anunciaron que nuevamente escaseará el combustible. El pueblo se ha tirado a la calle para hacer filas de horas en las gasolineras y adquirir la poca gasolina disponible. El calor es desesperante debido a que la isla quedó deforestada. El embate del sol es proporcional al viento huracanado que nos doblegó hace 2 semanas. Frente a mí hay un vehículo de la misma marca, color y modelo que el mío. Aunque la tablilla está borrosa, distingo que las primeras letras son iguales a las de mi auto. El conductor me mira por su espejo retrovisor. Sonrío solidario. Él se seca el sudor mientras avanza hacia el centro de la congestión. La gente le grita improperios. Las bocinas me dejan sordo. Está atascado en el centro. La multitud se enardece. Muchos sacan un brazo por la ventana para maldecir al hombre que se ha quedado paralizado. Un joven se desmonta y le da manotazos a su cristal delantero. De pronto el hombre reacciona. Encuentra un hueco entre un camión y un autobús y logra salir ileso del carnaval de contrariedades. Me toca el turno. No veo un espacio para pasar. Sudo copiosamente. La gente me grita porque solo he incrementado el ataponamiento. Un joven se desmonta y manotea en mi cristal delantero. No puedo reaccionar. Entonces miro por el espejo retrovisor y veo a un hombre montado en un auto igual al mío, que me sonríe solidario. En ese momento veo un huequito por el que jamás me hubiera atrevido a pasar. Avanzo un poco y salgo del infierno. Miro por el retrovisor y veo al hombre en el auto igual al mío, aterrado en el centro del pandemonio. Si esto no es Cortázar y Borges, que me vengan a hablar. Continúo. Del Carril no solo acude a la intertextualidad, sino que trabaja lo que Genet define como transtextualidad. Los 2 cuentos sobre la carta son buenos ejemplos de transformación diegética, según lo explica el estudioso francés, pero eso será material de un estudio que estoy trabajando. Ese es el cuento 109 y 110. Asimismo, con sus cuentos ultra cortos, el autor experimenta con mucho éxito la novel tendencia a la antinarrativa y a involucrar al lector y promover un papel más activo de éste en la construcción de significados. La simple lectura de este libro deleita, pero cuando el lector posee un caudal literario un poquito más amplio, el goce de la lectura es exponencial, pues el género invita y casi obliga al lector a reconstruir y asignar significados. Y aquí voy a leer 2 microcuentos. El número: se apagaron las estrellas y a la gente comenzó a salirle cuernos, colmillos y garras, y todo regresó a la monstruosa normalidad añejada por siglos. Y el 139. La noche es nuestra. Te di un abrazo de estrellas cuando te convertiste en noche, y nunca más amaneció entre nosotros. En fin, este es un libro que marca un antes y un después en la historia del cuento puertorriqueño. Forma parte importante de la ruptura necesaria que anuncia el nacimiento de lo nuevo. Es, sin temor a equivocarme, referente ineludible para el estudio del incipiente género, del que aún nos queda mucho por estudiar. El reconocimiento del PEN, y más importante, el de sus lectores, sustenta nuestra afirmación de que estamos ante uno de los más destacados escritores contemporáneos de Puerto Rico. Y lo digo de corazón. Felicidades. Tengo muchas emociones encontradas. Yo lo que sí me gustaría es pararme al lado tuyo, porque aquí me siento como muy lejos de ti. Chamaca, para verte mejor también. Gracias. Aquí estoy con Awilda. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. También. Sí. ¿Está emocionado? Sí. Yo también. Mira, es que Awilda ha visto, nosotros hemos hecho cerca de 50 presentaciones en las que ella o es moderadora o es parte del grupo, y nos cambiamos las posiciones en muchas ocasiones. Eso no es raro. Pero nada, la cuestión es que ha sido muchas veces. Entonces Awilda ha visto a través de mi vida los ataques de pánico que a mí me dan. Entonces Awilda sabe que cuando entro, porque a mí siempre que yo voy a comenzar una actividad me da un mini ataque de pánico. Este no fue tan mini.
Entonces me voy para el baño. Ella ha sabido sacarme de un baño a mí, echarme agua en la cara, secármela para que yo regrese. A veces la gente ve a los demás y dice, no, él no tiene problema con los micrófonos. Yo, después que lo tengo, pero antes de llegar aquí, me da ataque de pánico siempre. Así que hemos compartido mucho. Cuéntame, ¿cuál era tu pregunta? No tengo que bofetearte como aquella vez. No. Pues Emilio, quiero que nos hables un poquito, porque yo sé esa historia de que tú te pones unos retos que a veces no son tan sencillos. Y entonces en esta saga de la Garúa, cuéntanos un poco acerca de los 10 libros que tú quieres escribir sobre microcuentos, de los cuales empezaste con el 10, después fue el 1, después fue el 5, después fue el 8, después fue el 9 y ya yo perdí el orden. ¿Cómo es que tú vas a estructurar todo eso? Bueno, lo primero es que parte de la génesis de este proceso se la debemos también a Carlos Esteban Cana, que está aquí, microcuentista también puertorriqueño, porque él un día me dice, oye, él vio, un aplauso, él un día ve el texto y me dice, oye, Emilio, esto puede ser una secuencia, como el metarrelato, básicamente. Y entonces ahí yo me puse a pensar y creé, bueno, uno de mis libros favoritos es el de Cameron, terrible libro, y Las Mil y Una Noches, en el concepto, ¿verdad? En ambos cuentos, en el de Cameron son 10 noches o jornadas. O sea, cuando se habla de jornada es una noche. Y Las Mil y Una Noches, pues tiene supuestamente 1001 cuentos. Mentira, lo que tiene son como 300 y pico, pero nos parece que son 1001 cuentos. Entonces, cuando yo veo eso, pues yo quiero agrupar esos dos textos que para mí son bien importantes, que es el de Cameron y Las Mil y Una Noches. En este país, en esta isla, se está haciendo un concurso para cuentistas juglares, donde se tienen que contar 100 cuentos en cada noche sin parar. Si te paras o repites un cuento que ya alguien había hecho, pues salen de ti estratégicamente de la isla. Así que ante esta situación, cada jornada, cada libro que usted ve es un libro diferente y corresponde a una noche diferente. ¿Qué pasa? Que la gente cree que es el mismo libro con portadas diferentes, pero no, son 3 libros totalmente diferentes que ya contienen aproximadamente 330 microcuentos entre todos ellos. Y qué bueno que hables acerca de eso, porque uno de los conceptos que tiene la gente acerca de la microficción es que la microficción es literatura que es fácil de escribir. ¿Qué tú me dices de eso? Bueno, sí y no, te explico. Crear un microcuento, tenemos los puertorriqueños, bueno, los caribeños, los sudamericanos, tenemos esa tendencia a poder crear historias. Somos bien cuenteros, nos fascinan los cuentos, nos fascinan los chistes tienen una estructura de microcuentos. Entonces, por momento, yo siempre he dicho que una persona con un grado básico de sensibilidad y de ingenio puede hacer un buen microcuento. Ahora, lo que va posterior a eso, confeccionar un libro que sea orgánico, que mantenga una temática, cuando tú lo lees completo, con tantos cuentitos diferentes, eso es lo que es más complicado. Pero un microcuento, y aquí vamos a tener más tardecito un par de ejemplos de alumnos de la escuela School of San Juan que nos están acompañando. Gracias por estar aquí, a profesor Alexander. Para ellos. Que yo estuve con ellos un día, como unos minutos, y hablamos, y en ese momento ellos hicieron varios microcuentos, y 2 de ellos los vamos a compartir aquí para que ustedes vean. Estos muchachos nunca se habían expuesto a la literatura, y de momento, yo estoy seguro, Agüita, que eso lo tienen aquí, y que en algún momento ellos van a retomar la escritura. Yo una vez tomé un taller de microficción con Fernando Iwasaki, que es un escritor peruano que trabaja, que tiene un libro acerca de donde tiene unos microcuentos muy buenos. Y yo recuerdo que él empezó diciendo, yo no voy a hablarles acerca de lo que es la microficción, voy a decir lo que no es. Y la microficción no es un poema, no es un chiste, no es ¿cómo se llama esto? Que son proverbios, refranes, todo eso la microficción no lo es. Y yo te pregunto, Emilio, ¿cómo tú entonces lo defines? Bueno, lo que pasa es que
cuando ya tú tienes la urgencia o la necesidad o tú quieres escribir un microcuento que ya lo tienes consciente, pues todos esos elementos que tú mencionaste se convierten en herramientas que te pueden servir como base para un microcuento. Entonces, lo que fue un chiste en un momento, tú lo puedes transformar a literatura. Claro, ahí es que está lo difícil, ¿no? Tratar de confeccionar lo que sea literatura. Y entonces, pero todos, ya sea los proverbios, los dichos, las frases, te pueden ayudar en algún momento a confeccionar como base un microcuento. Pero no es microcuento. Entonces, para mí, lo inicial es que el microcuento tiene que tener una historia. Y tú tienes que conocerla, el escritor tiene que conocerla. A veces, tú estás haciendo un poema y cuando estás verificando, dices, contra, pero si esto es un microcuento más que un poema, la hibridez en ese momento pasa de un lado a otro. Se puede ver como poema, se puede ver como microcuento. Pero yo siempre cuento la intención del autor. ¿Qué quería hacer el autor? Para mí eso es importante. Y ahora la jornada del El Oscuro Reino de la Garúa, ¿cómo ha evolucionado versus las otras garúas? Demasiado. Yo te puedo decir que para mí ha sido bien emocionante porque María trazó una línea en mi vida, una frontera. Emilio antes de María y después de María. Yo creo que todos los puertorriqueños estamos igual. Cuando yo me levanté en aquella oscuridad terrible de cuando se fue el gran apagón, cuando yo empecé a hacer filas, cuando yo veía los aviones del ejército norteamericano, yo decía, qué bueno, quizás nos van a ayudar, pero no nos ayudaron. Entonces me sentía tan solo como país. O sea, Emilio País se sentía solo, aunque tenía gente que me estaba ayudando y estábamos haciendo un dúo maravilloso buscando suministros en todas partes. En ese momento yo dije, wow, no éramos lo que yo pensaba que éramos. Entonces empieza a ocurrir una catarsis en mi mente y yo empiezo a pensar en el wow, pero es que esto es Puerto Rico, yo no puedo seguir escribiendo si yo no confecciono o elaboro historias que tengan que ver con este momento histórico de mi país. Porque es que hay que rescatarlo y hay que recordarle a la gente lo que está pasando, porque tenemos una memoria bien corta, o sea, y se nos olvida hacia dónde vamos y qué somos. Y que haya esa experiencia que tú has plasmado, ¿qué utilizaste para finalmente incluir en el Oscuro Reino de la Garúa? Porque yo sé que uno escribe muchas cosas y después va editando, va cortando y va sacando. ¿Y qué finalmente quedó en este libro? ¿Cuál fue tu propuesta? Pues fíjate, yo creo que hay una propuesta múltiple de lo que es la soledad, de lo que somos como país, de nuestras probabilidades afectivas, porque es que a mí me gusta escribir sobre esto. Este es un libro que no se trabajó solamente a nivel literario, sino que tenía una propuesta visual. Y tenemos aquí al artista gráfico Amado Martínez, que está por allá, que fue el que hizo todos los dibujos. Y que fue bien interesante porque yo le di rienda suelta. Tú le mandaba el cuento. Yo me enteré de que había muchos puertorriqueños sin alma y que estaban también en lugares bellos como el Capitolio. Y entonces yo dije, yo quiero plasmar eso acá, yo quiero presentar una propuesta que obviamente tiene demasiados referentes. Si tú no has leído el referente, pues posiblemente te pueda resultar un poco complicada, pero nada, siempre hay cuentos yo creo que básicamente para un rango amplio de escritores. Y yo te pregunto entonces, ya que hemos hablado de esos temas que más o menos podemos encontrar aquí en el Oscuro Reino de la Garúa, que se llama el Oscuro Reino de la Garúa, porque después de María no había luz, eso fue lo que te inspiró. ¿Qué temas, a través de todos los estudios y todos los trabajos y todas las lecturas que tú has hecho acerca del microcuento, lo que se ha escrito no solamente en Puerto Rico, sino en Hispanoamérica, qué tienen en común
esos temas que más se trabajan en el microcuento? ¿Hay temas que tú no los ves representados en el microcuento y otros los ves demasiadas veces? El tema queer, LGBTQI+, ¿me quedó alguno? Pues ese es un tema que no se está trabajando tanto en microficción. Entonces, tampoco he visto tanto racismo, el problema denunciando el racismo, pero sobre todo el tema queer. Ahora varios países nos hemos dado la tarea de tratar de compilar una antología de microcuentos queer. Pero ¿qué pasa? Que ha sido un poco más complicado el proyecto de lo que yo pensaba, porque lo único es un proyecto de literatura erótica, que algunos de los que están aquí tienen también propuestas allí. De hecho, Awilda hizo su primer texto erótico para esa colección. Y yo me obligo. Sí, porque a Awilda no le gusta tanto el tema erótico, entonces yo dije, pues esto es un reto para ella, y se tardó como 10 minutos haciéndolo. Así que se van a dar cuenta cuando pueda sacar la antología, lo puedan ver. Sí, es un tema que es importante de presentar, y yo creo que el puertorriqueño, nuestra puertorriqueñidad, defínalo usted como usted quiera, hay que seguir presentándola, porque tenemos que salir de, que estuvo muy bien el Josco en su momento, la charca, la llamarada, y todas esas cosas, y tenemos que presentar un nuevo Puerto Rico con la realidad que tenemos, sobre todo con la realidad de soledad, porque esto es un país que parecía que estaba conectado con todo el mundo, que éramos el ombligo de todo el mundo, y de momento nos hemos sentido solos. Y esa sensación de soledad nos tiene que llevar a pensar cuál es nuestro próximo paso, porque nos tenemos a nosotros mismos. Después de todo esto y de los temblores, nos tenemos a nosotros, no hay nada más. Si nosotros como pueblo no nos... Exacto, eso es menos. Pues entonces no va a ser difícil sobrevivir dentro de esta situación. Así que prepárense para en el temblequeado mundo de la garúa que va a ser. Bueno, Emilio, y el microcuento. Buenos microcuentos independientes, hay que crear libros orgánicos. Hoy tienes aquí a Ana María, usted tira una colección de cuentos de terror. Como terrible, usted la ve inocente ahí, pero sus cuentos son terribles. Entonces, a mí me gusta eso, el hecho de que sea orgánico. Y esa palabra también, yo recuerdo la primera vez que yo la vi usada en contexto fue con Carlos Esteban. Y entonces, que sea un todo, ¿no? Que cuando tú lo leas no sea como un Frankenstein que tiene diferentes partes, sino que sea un conjunto efectivo. De hecho, Tita también está trabajando microficción, y he trabajado también el tema puertorriqueño. Mayrín está más cercana a la poesía, excepto el próximo libro, que tenemos un giro sorpresa muy sorpresivo. Bueno, Emilio, y tú que trabajas tanto para no solamente que la gente conozca sobre lo que es la microficción, sino también para que aprendan a escribir la parte de lo que es lo técnico, la estructura técnica, los truquitos de la escritura de la microficción. ¿Hacia dónde tú crees que el microcuento debe evolucionar para mantenerse como un género que sea, que los escritores lo trabajen, que los lectores lo busquen para leerlo y que represente algo dentro de la idiosincrasia de nuestro país y de Hispanoamérica? Mira, eso es bien importante porque los libros de microficción en general están excluidos de los premios en los certámenes, a menos que sea un certamen específicamente de microcuento. Para mí, ¿verdad? Lo digo con mucho beneplácito, este libro que haya logrado competir con libros de cuentos. Los escritores, muchos se resisten a cederle al lector el poder de interpretación. Ese es parte del problema. La minificción implica que es el lector el que asigna significados. Así que podemos coincidir en lo que tú quisiste decir o no. Sí, no, pero me gusta mucho lo que estás diciendo. Es otro tipo de lector. Es un tipo de lector que ya viene un poquito adiestrado por las redes sociales a la inmediatez y a lo corto, ¿no? Entonces, de aquí es como pasamos y convertimos esto
pequeños trazos de palabras en literatura. Que eso es lo que queremos, que sea literatura y que tenga un efecto, obviamente en el lector, un efecto positivo. Hay algo que a mí, yo me gusta siempre decirlo, yo he escuchado a gente que dice que la literatura es para entretener. Pues esto puede ser parte del proceso y sobre todo en otros siglos donde no había otros elementos para distracción, pero en este momento histórico decir que la literatura solamente entretiene es como decir que la comida solo sirve para ser expulsada del cuerpo, porque o sea, es algo más, es querer llevar el mensaje de una forma condensada con elementos y técnicas que posiblemente sí se incluyen en el cuento regular, pero que se hacen más evidentes cada vez que tienes que seguir acortando el texto. Mire, ¿por qué nosotros no aprovechamos esta oportunidad y le presentamos al público lo que es capaz un escritor de hacer cuando le enseña a escribir microcuentos? Porque para eso es que están estos muchachos ¿Verdad aquí que tú sí? nos trajiste,